Se encuentra con nosotros nuestra vicedecana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, la doctora Lilibet Casasola, perdón. Y también parte del equipo, del comité organizador, queremos darle la bienvenida también a nombre del decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, doctor Rubén Cabrera. También está con nosotros el director de la Escuela de Criminología, doctor Teófilo Moreno. Y por supuesto nuestro invitado especial en esta oportunidad. Hoy vamos a tener dos conferencias. La primera con el magíster Florencio Castillo Espinosa, nuestro docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Y luego vamos a estar conversando con el doctor Juan Sebastián Duque Posada de la República de Colombia, que está con nosotros ya, y le damos la más cordial de las bienvenidas a ellos también, a todos los estudiantes, a los amigos docentes también de la Facultad de Derecho, invitados especiales. Sean todos bienvenidos a este tercer día o tercer ciclo de conferencia, de este primer ciclo de conferencia dirigido a los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Y como dijimos, pues a todos los docentes y a todos los que han estado sumándose a esta iniciativa importante que lleva a cabo la Facultad de Derecho con el fin de que podamos tener y aprovechar esos conocimientos y la oportunidad de que a través de la virtualidad nos da los espacios pertinentes, estos grandes expositores que hemos estado nosotros teniendo en cuenta en este primer ciclo de conferencia y que vamos a estar desarrollando durante todos estos meses acá en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNACHI. Bien, queremos indicarles que la dinámica de este ciclo de conferencia virtual será la siguiente. Durante la exposición del conferencista, anotarán sus inquietudes en el chat. Una vez culminada la participación del expositor, se le dará lectura para que sean respondidas por el expositor y entonces igualmente pues cada expositor tendrá una participación de 45 minutos para que pueda exponer su tema en esta noche. Bien, vamos entonces a presentar a nuestro primer participante en este primer ciclo de conferencias de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Es panameño, egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en donde obtuvo los títulos de licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, título de especialista en docencia superior y magíster en docencia superior. También ha obtenido estos títulos en la Universidad Autónoma de Chiriquí. Además de magíster de Derecho con especialización en Derecho Procesal, que la obtiene en la Columbus University. Actualmente es docente de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Chiriquí y posee varias publicaciones que a su haber son las siguientes. Así murió Espadafora, La verdad de Bruce Lee, 1995, y su obra más reciente, Ideología de Género y Control de la Convencionalidad. Vamos entonces a dejarlo con todos ustedes en esta noche a el magíster Florencio Castillo Espinosa, docente de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Doctor Florencio, adelante. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. Disculpe, Juan Carlos, que no conocía en realidad la mecánica. Pensé que debía ingresar inmediatamente. Disculpas a todos. Reitero las gracias a la vicedecana Lilibet Casasola, al decano Rubén Cabrera, a la profesora Lisbeth y a todos aquellos otros que han colaborado en la organización de este ciclo de conferencias que es tan importante en estos tiempos que estamos viviendo de pandemia y suspensión pues de las clases presenciales. Esto viene a cumplir un rol muy importante en la educación continua para todos. Es importante que estemos conversando más en estos ambientes académicos como la universidad, que estemos hablando de temas de actualidad. Y lo que nos corresponde a nosotros como abogados y profesores de la Universidad Autónoma de Chiriquí es hablar de derecho. Y hablando de derecho, y como profesor de la universidad, acabo de publicar la obra que bien mencionaba el profesor o licenciado Juan Carlos, que es la que lleva por título Ideología de Género y Control de Convencionalidad. La familia y los niños panameños, sitiados por el totalismo de género, es el subtítulo. Aquí yo creo que la pueden apreciar un poco lo que es la portada. Este libro está disponible en línea. Solamente hay que entrar a Google y mediante el nombre mío y el título del libro pueden acceder allí. En el repositorio universitario de la UNACHI, Jadimique, se encuentra también en línea este libro. Para mí es muy importante que
la mayor cantidad de personas lo vean, porque yo creo que lo que digo allí es muy importante, al igual que lo que voy a decir hoy, creo que es fundamental para todos, abogados, estudiantes, para público en general. Como acá estamos hablando en el ambiente de la Universidad Autónoma de Chiriquí, profesores, estudiantes, me siento complacido de que hay muchas personas que hoy están siguiéndome o siguiendo este ciclo de conferencias, y vamos entonces a entrar en materia. Bienvenidos todos. Hace tiempo ya que me inquietaba mucho el que escuchaba frecuentemente hablar en los medios de comunicación, escritos, televisivos, en redes sociales e incluso en los actos académicos que se organizaban en la Universidad Autónoma de Chiriquí, escuchaba exposiciones hablando de la ideología de género y hablando de manera tal que si me guío por esas exposiciones que yo escuché algunas, y no es crítica al expositor, es crítica a la ideología de género, si me guío yo por esas posiciones de la ideología de género, quiere decir que yo he quedado anquilosado, mis conocimientos son arcaicos, retrógrados en cuanto al derecho. Pero si yo observo el derecho, tanto convencional nuestro como el derecho positivo nuestro, el derecho interno, me doy cuenta que todas estas posiciones ideológicas están completamente alejadas de nuestro derecho positivo y también del derecho convencional. Entonces, eso me inquieta, me va inquietando poco a poco hasta que decidí escribir el libro, investigar, y la Universidad Autónoma de Chiriquí, que sabemos que tiene como rectora a la profesora Etelvina Medianero de Bonagas, me da la oportunidad de escribir, lo cual les agradezco. Por esa razón también entonces este libro no es para vender, por eso está en línea y está gratuito. ¿Qué dice la ideología de género y qué dicen los organismos internacionales? Que es algo que me llamaba mucho la atención, que los organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que de acuerdo a la misma Convención Americana de Derechos Humanos, que es el fundamento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, es el acuerdo fundamental, atribuye a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la interpretación de la Convención, ¿cierto? Y el vigilar el cumplimiento de la Convención. Entonces voy a investigar qué dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos y qué dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema este de la ideología de género y el tema este que se introduce aparentemente de manera ingenua y aparentemente bien intencionada, disfrazada, porque para mí esto no es más que falsedades, falacias, construidas sobre falacias e introducidas mediante engaños para perturbar, para corromper, para desnaturalizar nuestro sistema jurídico y perturbar, corromper, desvirtuar también a nuestros niños y destruir a la familia. Entonces, voy a investigar qué dice estos organismos encargados de velar por el cumplimiento e interpretación de la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en realidad para mí fue una verdadera sorpresa encontrarme con que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dentro de la participación que le correspondió en el proceso de consulta que hizo la República de Costa Rica sobre la compatibilidad de algunas de sus normas internas con la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite
la opinión que aparece en la contraportada de este libro, de mi libro, y de la Universidad Autónoma de Chiriquí ahora, el libro, y de todos ustedes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice, fíjense, esto hay que prestarle muchísima atención, porque este es un tema que tiene ya mucha construcción ideológica y se ha complicado bastante para poder entenderlo. Dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, finalmente, la Comisión reitera que el sexo no es un hecho biológico innato. Más bien el sexo se asigna al nacer en base a la percepción que otros tienen sobre los genitales. Hablando de esto, analizándolo, que esto es dicho por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto me dejó a mí estupefacto, me dejó en realidad petrificado. Digo, ¿qué esperanza podemos tener? Entonces, si recibimos de nuestros gobiernos la imposición de esta ideología de género, ¿qué esperanza podemos tener al acudir a estos organismos encargados de velar por la interpretación y cumplimiento de la Convención Americana de Derechos Humanos? Si emite un concepto como este, que es el postulado básico de la ideología de género. Entonces me di a la tarea de investigar. Tuve que mandar a buscar algunos libros al exterior porque aquí no hay sobre este tema, no hay, y en derecho menos, en derecho no hay nada. En derecho algunos artículos de periódico por ahí que hablaban a favor del matrimonio igualitario, que le llaman, que no es ningún matrimonio. Me doy entonces a la tarea de investigar, buscar, y llego a sentir la necesidad de elaborar una definición de lo que es la ideología de género, porque no existía, y para el análisis de la perspectiva jurídica necesitaba una definición. Y después de investigar, leer, llego a la conclusión que no es más que un conjunto de ideas de naturaleza hedonista y materialista, que tiene como propósito la destrucción de la familia mediante la negación del sexo como un atributo natural del hombre. Y no hay que hacer un esfuerzo muy grande para entender que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y estos criterios compartidos por la Corte en su jurisprudencia han prohijado esa ideología de género. Y las ideologías siempre se presentan por encima de las ciencias, por encima de la religión, por encima de todo. La ideología de género, en donde lleva etapas más avanzadas que en nuestro país, se llega a convertir en el bien jurídico tutelado de mayor jerarquía. Todos los demás bienes jurídicos ceden ante la necesidad de fundamentar y llevar a la práctica la ideología de género, con terribles consecuencias que ya se están dando en otros países, con la alienación de los niños y la destrucción de las familias. Nos parece esto un poco extraño, podrán parecer mis palabras porque estamos acostumbrados a escuchar que la ideología de género es respeto a la diversidad, es respeto a la igualdad, es tolerancia y otra serie de términos, conceptos con los cuales de manera solapada se intenta introducir en un sistema jurídico como el nuestro, totalmente ajeno a esa ideología de género, y a una cultura como la nuestra, totalmente ajena a esa ideología de género. Se intenta introducir de esta manera engañosa, se intenta introducir lo que yo denomino en el libro el caballo de Troya, que es el término género. Era el término género como un constructo ideológico, o sea que es toda esta montaña de ideas que tienen un gran desarrollo, porque claro está que esto lo comparten personas muy eminentes, de gran instrucción,
y está muy avanzado en otros países, e incluso el derecho en otros países está ya llevando mucho a la práctica lo que es la ideología de género. Entonces, resulta que aquí en nuestro país, a pesar de que tenemos una constitución política que es totalmente ajena a esa ideología de género, y que la Convención Americana de Derechos Humanos es totalmente ajena a la ideología de género también, se hacen afirmaciones como la que les acabo de mostrar. Entonces, digo yo, ¿cómo es que se ha logrado esto? ¿Y cómo se logra llevar a la Organización de Naciones Unidas? Fíjense ustedes, a la Organización de Naciones Unidas. Este movimiento comenzó allá en la Organización de Naciones Unidas en 1992, cuando en una reunión en Bangladesh, que tenía como propósito el reducir el crecimiento demográfico, se propuso como estrategia para reducir el crecimiento demográfico lo que llamaron el sexo ecológico o sexo verde, que era el sexo homosexual. Y se propuso porque sabemos que el sexo homosexual o las relaciones sexuales homosexuales son yermas, son improductivas, o sea, no hay reproducción. Entonces, supuestamente para tratar de lograr ese objetivo, se proponen como estrategia el impulsar, promover las relaciones homosexuales. Un comité de expertos, así le dijeron que era un comité de expertos de salud, familia y otras cosas. Ese comité de expertos llega a proponer al final que no solo hay que estimular el sexo homosexual, sino también cambiar los roles dentro de cada sexo. O sea, trastrocar totalmente lo que es la sexualidad humana. Entonces, este conjunto de ideas que ya tienen un avance grande antes de 1992, ya venían en los movimientos feministas radicales y los movimientos homosexualistas. Hay ideólogos que ya venían avanzando en toda esta serie de ideas decadentes y perturbadoras. Ya eso venía bastante adelantado. Entonces, dentro de la Organización de Naciones Unidas sufre una evolución bastante rápida, considerando que es una organización, un organismo internacional que tiene pretensiones de ser universal. Avanza bastante rápido. Claro que las limitaciones de tiempo y recursos en esta investigación apenas exploratoria que yo he realizado, porque es apenas un arañar a superficie de todo ese tema, y eso me gustaría que sirviera como para estimular muchas investigaciones que pueden surgir, que quizás no van a compartir mi punto de vista, otros quizás van a compartirlo, pero hay mucho tema para investigar allí, porque la ideología de género ha impregnado todos los ámbitos de nuestra cultura. Todos los ámbitos de nuestra cultura usted encuentra la ideología de género, que tiene como fundamento básico esto de que niegan el sexo. O sea, niegan el sexo como un atributo de la persona humana. Niegan la naturaleza humana. De acuerdo a esa ideología, el individuo se construye a sí mismo. Por eso es que hablan ellos de esto del género, que les decía que era el caballo de Troya, y hacen este constructo ideológico de género, o sea, ese término con su propia acepción, que les sirva a los propósitos ideológicos. Ellos, entonces, no definen el género y el sexo, y voy a darle lectura voy a darle seguimiento con más calma. Dice así, y yo construí esta definición porque tampoco la hay. Después de mi investigación y todo, y buscar y no había, y digo, para yo exponer esto, tengo que tratar de decir qué es esto, ¿verdad? Porque en realidad les digo, como abogado, y abogado ya que
no se ablanda con las primeras aguas, ¿verdad? Que si uno se mete a analizar ese montón de producción que hay jurisprudencial, se confunde. Sale, como decimos en buen panameño, mareado de ahí. Entonces, analizando y analizando, entendí por género y sexo en la ideología de género lo siguiente. Dice así: la ideología de género denomina género a la condición autopercibida de las personas de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas de un género diferente al suyo o de su mismo género o de más de un género, así como a la capacidad de mantener relaciones íntimas y sexuales con estas personas. Desde la perspectiva de la ideología de género, este término, en esta nueva cultura que llaman progresista, sustituye al término sexo, pero lo contiene como una condición que identifica a las personas. O sea, esto tiene repercusiones jurídicas enormes. Ese término género, la pretensión es que sustituya al término sexo, o al menos que sea sinónimo, lo que no es cierto. Nosotros los seres humanos como atributo natural tenemos el sexo, no el género. El género es una construcción sociocultural. Entonces, una construcción sociocultural que se hace en base a la clase o al género pues, que pertenecen los seres humanos de cada sexo, pero siempre con referencia al sexo. Entonces dice acá: este término en esta nueva cultura progresista sustituye al término sexo, pero lo contiene como una condición que identifica a la persona y su reconocimiento constituye un derecho humano del individuo, porque, o sea, ha llegado hasta crear un derecho nuevo dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos y también, de acuerdo a su perspectiva y a su avance en las instituciones jurídicas, ellos dicen que ya eso existe en nuestro derecho positivo y que existe en la Convención Americana de Derechos Humanos, lo cual no es cierto. Eso no es cierto. Pero ellos están ya afirmando que estas cosas existen dentro. Es más, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fíjense, en una expresión escrita, dijo que en Panamá la ley 31 de 2006, que es la ley que regula el registro civil, permite el cambio de género. Fíjense ustedes. Cuando en la ley 31 de 2006 no se habla en ninguna parte de género. Ahí no existe el género. En los panameños tenemos sexo y como un dato que existe la obligación de declarar con el nacimiento de un niño es el sexo. Hombre o mujer, no género. Entonces la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace esta afirmación que en Panamá la ley 31 de 2006, en su artículo 12, permite el cambio de género. Entonces, todas estas son colisiones frontales contra nuestro sistema jurídico. Son confrontaciones que vienen a desnaturalizar, a pervertir, a desvirtualizar, a corromper nuestro sistema jurídico. Si se acepta ese término caballo de Troya, comienza a desboronarse nuestra cultura, nuestra familia, nuestros niños. Comienza a desboronarse todo. Entonces, eso no es un invento mío. Los que quieran pueden también consultar el libro. Ya les digo, yo doy las fundamentaciones en más detalle, ¿verdad? Aquí las limitaciones, tengo que tratar la cosa un poco más a prisa. Pero entonces, bueno, continúa mi asombro, mi alarma, al irme dando cuenta de todas estas cosas que en realidad yo no las sabía. Comienza a sentirme alarmado por esta situación y siento que estamos realmente sitiados, como dice el subtítulo del libro, estamos sitiados por el totalitarismo de género. ¿En quién podemos tener esperanza? ¿En nuestros gobiernos? No. ¿En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No. ¿En la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tampoco.
En la OEA, no. Entonces, yo creo que es urgente que nosotros tratemos de entender este tema y de comenzar a conversar, a hablar, no solo aceptando el paquete este propuesto por la ideología de género, sino que comencemos a cuestionar, comencemos a tener un juicio crítico, sin que esto implique que no van a haber quienes compren esos postulados. Eso yo lo entiendo, pues. Pero en la mayoría de las veces yo creo que muchos contribuimos a esos objetivos aviesos de esta ideología de género y a quienes la promueven sin estar conscientes de lo que estamos haciendo. Ahora, como decía, la ideología de género se ha convertido en corriente principal en muchas universidades del mundo. Y hay dinero para este proyecto. Hay dinero. En Panamá, hace 5 meses más o menos, suscribimos un convenio de préstamo de $150 millones para convertir la ideología de género en un eje transversal en todas nuestras políticas públicas. Fíjense ustedes, entonces quiere decir esto que vamos a comenzar de aquí en adelante a ver la ideología de género presente en todas nuestras políticas públicas. Y ustedes habrán escuchado que hace pocos días, en este tiempo de inestabilidad, de cambio, de temor, de pandemia, en las redes sociales, no en las redes sociales, en los sitios del Ministerio de Educación, en la guía de educación, aparecen modelos de familias que no tienen, como dice la ley, como fundamento legal el matrimonio entre hombre y mujer, sino que presentan modelos de familia tal como decía el concepto de género y sostiene la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene, fíjense, que nuestro derecho no existe, ni en la Convención Americana de Derechos Humanos, dicen ellos, no existe un concepto de familia. No existe. Y entonces comienzan a elaborar, a elaborar y a elaborar. Y llegan a la conclusión ellos de que, por tanto, dicen ellos, es un deber del Estado darle los mismos derechos que tiene la familia, que reconoce nuestra Constitución Política de la República, nuestra Constitución Política de la República en su artículo 56. Dice, el Estado protegerá la familia, el matrimonio y la maternidad como un derecho. Eso es un derecho social de todos los panameños que el Estado tiene el deber de garantizar. Es un deber, una obligación. Y el artículo 57 dice, la familia, el fundamento legal de la familia es el matrimonio. Y el artículo 26 del Código de la Familia dice que el matrimonio es la unión voluntariamente concertada entre un hombre y una mujer. Y el artículo 34 dice, prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo. E igualmente el Código Penal señala como punible la conducta de aquel que contraiga matrimonio a sabiendas de que no son un hombre y una mujer, e incluso sanciona al funcionario que autorice ese tipo de matrimonio. Entonces, con toda esta regulación constitucional y legal, ¿cómo es posible que se pueda afirmar que no tenemos nosotros un concepto de familia y negarnos a los panameños el derecho social a la familia del cual debemos gozar y que el Estado debe proteger? O sea que desde esos organismos se alienta, se estimula, se fundamenta a nuestros gobiernos para desconocer ese derecho social a todos los panameños. Y otros derechos que no voy a entrar porque es muy amplio el tema, pero tomo como ejemplo solamente del derecho a la familia para poder ilustrar la colisión frontal que tiene todo este conjunto de ideas destructivas con nuestros derechos y con nuestra cultura. ¿Cómo? Pero digo yo, ¿cómo es posible? Ya me quedan, veo, 14 minutos. Entonces voy a tratar de ir
jurídicamente, además de lo que he dicho, tratando de explicar cómo es que se lleva adelante este plan, ¿verdad? Porque nosotros podemos preguntar, bueno, pero el licenciado Castillo estará diciendo cosas que no van a ocurrir. ¿Cómo se va a llevar adelante todo eso si tiene una antinomia, una contradicción tan directa contra nuestra constitución política y con nuestras leyes? ¿Y cómo es posible que en las instituciones nuestras, y yo eso no lo atribuyo a ninguna maldad, miren, yo pienso que nosotros somos en realidad víctimas de todo este cúmulo de ideas tan bien hilvanadas, porque si les digo la verdad que hay que andar con cuidado cuando uno se desplaza a través de ese conjunto de ideas, porque la forma en que se presenta es totalmente engañosa y mucho para, o sea, que se les cambia la forma de pensar más rápidamente, comienzan entonces a estar en paz con su conciencia solamente apoyando los postulados de esta ideología de género, sin percatarse que lo que se busca es la destrucción de la familia, de nuestros niños y de la cultura en general, porque esto no piensa dejar piedra sobre piedra. Fíjense, lo de los movimientos feministas, en realidad esos movimientos no tienen nada que ver con lo que es el feminismo radical. El feminismo radical es otra cosa, no es aquel movimiento de mujeres que busca la igualdad de las mujeres y hombres ante la ley. El feminismo radical en realidad, con el transcurso del tiempo, ha llegado a convertirse en un conjunto de ideas que considera las relaciones entre hombres y mujeres totalmente antagónicas, irreconciliables. Se trata de enemigos que acusan al hombre de presentar o de construir la sexualidad humana como heterosexual. Entonces ellos, los movimientos feministas, como en realidad la ideología de género niega la naturaleza humana, niega el sexo como un hecho biológico, eso lo lleva a rechazar lo que es la maternidad, lo lleva a rechazar lo que es las relaciones entre hombre y mujer que tengan, y las relaciones sexuales que tengan como fruto el amor y la reproducción. O sea, todas estas cosas son rechazadas por la ideología de género. Y se nos presenta a nosotros entonces y a las mujeres como motivo para ir. Y entonces comienzan a inventar términos, pues otros constructos y esto para ir, porque lo que en realidad en el fondo y más allá, y es un tema que yo no voy a abordar aquí por las limitaciones de tiempo, todo esto también, porque esto también es apoyado y surge a partir de las izquierdas políticas. Las izquierdas políticas, y si alguno lo duda, busque los objetivos del Foro de Sao Paulo, del más reciente reunión de esto, que es una reunión de partidos de izquierda hispanoamericanos, y el plan que tienen para Hispanoamérica. Promover la ideología de género, la homosexualidad y otra serie de cosas de esta belleza, ¿no? Que son destructoras. Y la verdad es que lo que tienen de mérito esos movimientos de izquierda, y no quiero decir que este sea un movimiento exclusivamente amparado por la izquierda, no, es el origen, y lo apoyan ahora mismo, y lo tienen como un objetivo prioritario, el transversalizar esta ideología de género en sus objetivos. Entonces, le mencioné a la ONU, le mencioné a la reunión de Bangladesh, y me voy a venir un poco más hacia acá con la ONU, hacia la actualidad. ¿Qué dice la ONU en la reunión de 2015? Ellos plantean y se proponen y elaboran lo que se llaman los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los cuales elaboran 17 objetivos, con sus metas, sus indicadores, variables, etcétera. O sea, algo bien organizado, muy organizado, muy organizado. Y entonces, dentro de esos objetivos hay el quinto objetivo. Empoderamiento de las mujeres y niñas y
y la ideología de género, pues empoderamiento de mujeres y niñas y género, empoderamiento de mujeres y niñas y género, es ese quinto objetivo. Y se plantean como objetivo transversalizar, y lo están haciendo así, ese objetivo de género en todos los demás objetivos, con sus equipos para supervisar los avances en cada país, con sus mecanismos, sus organismos encargados de llevar lo que son las estadísticas. Y yo digo que las universidades en realidad no pueden seguir avanzando, y eso lo quería decir, sin tener en realidad unos departamentos de estadística. Nosotros los que pretendemos investigar en la universidad necesitamos un apoyo de organismos de estadística. Estadísticas que podamos confiar en que van a ser objetivas y no ideologizadas. Porque las ideologías tuercen, sesgan todas las cosas. Incluso a los profesionales los tuercen sus criterios cuando logran en realidad hegemonizar el poder, que es lo que pretenden las ideologías. Lo que decía de las izquierdas, ya dije lo de la ONU, lo que decía de las izquierdas es que ellos, en ese objetivo de promover todas estas cosas en nuestra Hispanoamérica, ellos están avanzando muy rápidamente en todo esto y otra serie de temas que mejor no voy a meter, pero sí que es parte de su plan, al menos de ese foro de Sao Paulo y de esos partidos de izquierda. Me quedan ya pocos minutos, entonces voy a decir jurídicamente, ya estoy diciéndole de dónde viene el asunto. Ahora, todavía se puede ir más lejos porque recuerden que dije que era un conjunto de ideas de naturaleza materialista y hedonista. Ahí hay muchos objetivos, metas que pueden buscar los promotores de esto, muchos objetivos, metas que pueden buscar los promotores de toda esta ideología, el rechazar lo que es la dimensión espiritual del ser humano, el ser materialista rechaza la dimensión espiritual del ser humano. Hay mucho campo para investigar. ¿Qué dice y cómo están llevando adelante esto en nuestro derecho? Y cómo van a destruir nuestro Estado de Derecho. Y cómo van a destruir nuestro sistema jurídico, nuestra constitución política. Y van a ponernos a trabajar por los postulados de la ideología de género. Existe un instituto jurídico, una institución jurídica que se llama control de convencionalidad, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos comenzó a crear, a desarrollar a partir de 2006. Y ya en un caso famoso, Arellano Almonacid contra Chile, 2006, ya esboza lo que es el concepto de ese control de convencionalidad. Y en síntesis, porque tengo que ir aterrizando, que se está terminando el tiempo, de acuerdo a esa institución de control de convencionalidad, y que ha ido desarrollándose, ya algo así como está en la actualidad, porque se ha ido desarrollando y siempre han ido agregando cosas, pero para ir sometiendo más. En la actualidad, de acuerdo a ese control de convencionalidad, todas las autoridades del país, por el hecho de nosotros ser parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, dicen ellos, todos los funcionarios tienen el deber de verificar en sus actuaciones, de verificar la compatibilidad de nuestras normas y nuestros actos administrativos con la Convención Americana de Derechos Humanos y otros acuerdos de derechos humanos en los que seamos parte. Esto no estaría hasta allí tan mal. El hecho está que con el desarrollo de esta institución, entonces dice, no solamente con la convención, sino además con las interpretaciones que de la convención hace la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahí está el detalle. Y todavía, porque en realidad ellos, la convención le da el derecho a interpretar y el derecho a verificar el cumplimiento. Pero es lo que está escrito en la convención y lo que es parte de nuestro derecho. Incluso la convención dice que ninguna norma de la convención puede interpretarse en el sentido de permitir a los gobiernos, a los estados, desconocer derechos
que estén reconocidos en las leyes internas a favor de sus ciudadanos, ni derechos que estén en la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces ellos nos conducen a interpretaciones tan absurdas, porque no siguen las reglas de interpretación que establece la Convención Americana de Derechos Humanos, ni siguen las reglas de interpretación que dice la Convención de Viena sobre los tratados. Entonces, nos arrojan lo que yo veo como interpretaciones ideologizadas, sesgadas, a favor de la ideología de género, y a someter a todos nuestros funcionarios a tener que aplicar esa ideología de género cuando eso no está ni en la Convención, ni en nuestra Constitución, ni en ninguna parte de nuestro derecho. ¿Cómo íbamos nosotros a tener en la Constitución nuestra y en la Convención Americana de Derechos Humanos toda esa serie de cosas que eran temas que ni se hablaban cuando suscribimos esos convenios? No se hablaban esas barbaridades. Entonces, eso es totalmente falso. Pero claro, yo lo que les explico es, en realidad, después de mucho leer, investigar, que pude llegar a estas conclusiones, porque esto está bien complicado en la actualidad, muy complicado, y sobre todo que hay dinero para esto. Como les decía, que ya 150 millones para transversalizar esa ideología de género en todas nuestras políticas públicas. Ahora, ya les digo, no es patrimonio de la izquierda ni de la derecha. En Río Revuelto, ganancia de pescadores. Y pregúntenle a cualquier político que adopte una actitud frontal frente a esta ideología de género. Si sabe lo que es y qué va a hacer, no va a conseguir una respuesta en concreto. Es muy difícil. Yo creo que ya se me terminó el tiempo. Yo les doy las gracias a todos por haberme escuchado. Créanme que yo sé que lo que yo digo viene a contradecir lo que es lo políticamente correcto, el discurso dominante, el discurso único que se nos quiere imponer y a contradecir lo que dice. Bueno, no voy a entrar en eso. Existe un recurso de inconstitucionalidad ahora en la Corte para eso y la verdad es que Dios quiera y que entre los abogados surja la inquietud y analicemos y comencemos a hablar sobre esto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Florencio Castillo, por su participación. Vamos a entrar, profesor, en el segmento de las preguntas, en el espacio de preguntas, y vamos a pedirle a nuestros colaboradores organizadores del evento, que nos presenten la pregunta del profesor, por favor. Adelante. Muy buenas noches a todos. Para nosotros es un placer, como comité organizador en representación de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la UNACHI, estar en este momento en el ciclo de conferencias y es la oportunidad para realizar las preguntas al profesor Florencio Castillo, que muy atinadamente ha desarrollado el tema sobre la ideología de género y la convencionalidad. En este momento, profesor, tenemos las siguientes preguntas. Dice Zuleika Barba: sabemos que el derecho es cambiante y se va ajustando a las necesidades. Como todo lo que has investigado, quisiera saber su opinión objetiva como abogado, dejando de lado la religión y la costumbre. ¿Considera usted que en Panamá, tarde o temprano, las leyes deberían modificar y crear hasta existir o extinguir su contenido, ya que hay muchas normas definidas en cuanto a sexo? Profesor. Es cierto que el derecho cambia, pero la naturaleza del hombre no cambia. El hombre tiene sexo, es un atributo natural, y es más, yo estoy hablando de religión, ¿eh? Ni siquiera de moral, yo estoy hablando de derecho. La Convención Americana de Derechos Humanos, en el preámbulo, dice que los derechos humanos del hombre provienen de los atributos naturales del hombre. Dice, atributos naturales. ¿Qué quiere decir naturaleza? Lo que pasa es que, miren, esta ideología ha creado toda una terminología nueva, porque necesita una terminología nueva porque ella no puede funcionar con la terminología existente ni con el derecho existente. Entonces, en esto de naturaleza, ¿qué es la naturaleza? Lo que pasa es que a veces nosotros tenemos que entrar también a ver los términos. Naturaleza es un principio que genera la armonía en el desarrollo del ser, ¿verdad? Principio que genera la armonía en el desarrollo del ser y su plenitud en cuanto al ser. Y la propia e individual evolución de cada ser. O sea, la naturaleza
genera la armonía en el desarrollo del ser y la plenitud. Entonces, queremos ser felices. Tenemos, o sea, hay atributos naturales. La naturaleza nos da cualidades, virtudes, atributos, características. Como, bueno, hasta el momento la ideología de género ha llegado a negar que los que tienen pene son hombres y los que tienen vagina son mujeres. Para la ideología de género esto no es cierto. Entonces, en un futuro cercano, de acuerdo a cercano, muy cercano, en una mesa donde se sientan las mujeres, no solamente van a ver las mujeres biológicas, la biología es una ciencia. Si usted manda hoy a dos seres al médico forense, le va a decir con claridad quién es hombre y quién es mujer, porque el sexo está en todas las células de nuestro cuerpo. Eso de que puede cambiarse de sexo no es cierto, esa es otra mentira. Podrás mutilarte los genitales, pero no puedes cambiar el sexo. Yo creo que con eso yo contesté la pregunta. Gracias, profesor. La siguiente pregunta dice, Javier Villarreal comenta, hay que revisar bien las normas y no dejar espacio en las mismas, ya que a mi parecer es aquí donde mi minúsculo grupo intenta introducir poco a poco, por no estar debidamente elaborando, dejando leyes bien redactadas. Lo que quiere preguntarnos él es hasta dónde tiene alcance las leyes, profesor Florencio, en este caso de la ideología de género. Sí, bueno, yo le voy a decir, fíjense la portada de mi libro, y se lo voy a explicar con la portada de mi libro. No sé si ahí pueden ver. Ahí se ve un magistrado con los ojos vendados y en el mazo tiene una C-I-D-H, letras, y a un niño sostenido por el talón y una X en los genitales, ¿verdad? O sea, nuestro derecho dice que tenemos sexo. ¿Qué dice la ideología de género? Y sustenta y prohíbe a la Corte Interamericana de Derechos Humanos esto. O sea, ellos no ven el sexo, ¿verdad? Ellos no ven el sexo. Y es más, esto lo quieren llevar y lo han llevado ya en algunos estados en Estados Unidos a que cuando los niños nacen no se inscriben con un sexo, como lo dice nuestra ley, sino que se inscriben con una X para que después de haberlos introducido en todo este adoctrinamiento en la educación formal e informal, entonces los niños construyan su género. ¿Qué es un género? Hay más de 150 géneros de los cuales se habla, pero no hay una lista de géneros. Entonces, ¿qué le decía? Para responder bien la pregunta, nuestras leyes son claras, pero si tienes los ojos vendados por una ideología y no quieres entender, no lo vas a entender. Y nosotros tenemos aquí muchos ejemplos de que cuando se quiere torcer las interpretaciones hacia algo, se hace. Si se tiene el poder, la interpretación se lleva a donde tú quieres. Es más, no puede estar más alejado de la realidad de la Convención y de nuestra Constitución, la interpretación esta de la Corte Interamericana de que las familias pueden ser polígamas. Dice que pueden ser porque dice que no se puede cuantificar el afecto. Dicen ellos que entonces la familia puede ser de 1, 2, 3, 4, 5. El número que quieran contraer matrimonio y ser una familia. Y de géneros diversos, del mismo género. O sea, ¿cómo vamos a pensar que eso está en nuestras disposiciones constitucionales o convencionales? Eso no es cierto. O sea, que nuestro derecho es claro. Es claro. No lo quieren ver. Esas interpretaciones no tienen ningún tipo de confusión que requiera una interpretación. Pero si se tiene el poder y se quiere torcer, pues entonces yo voy a interpretar y voy a decir lo que yo quiero. Y no tiene nada que ver con el derecho existente. Esa es la verdad. Y perdón usted que se lo diga, pero es que esto es un asunto, pero es que es trascendental, fundamental que comencemos a enfrentarlo y a tratar de entenderlo y a detener el avance arrollador de esto. A detener eso. Ahora, yo no tengo la fuerza para hacer eso, ¿verdad? Esto viene precedido de mucho poder, mucho dinero, y ustedes saben qué se hace con el dinero. Una de las empresas a nivel mundial que multiplicó sus ganancias durante esta pandemia fue Netflix. Netflix tiene un conjunto de películas que ya ustedes saben la calidad de películas, la calidad de cambios que ha habido en las películas infantiles, en los personajes. Ya no son personajes, sino que hay muchos de estos que llaman queer. O sea, el queer es un término genérico para aquellos individuos cuyo género, dicen, no puede incluirse dentro del binario sexual de hombre y mujer. O sea, es nada pues en cuanto a sexo. Entonces eso es lo que quieren presentar ahora a los niños.
¿Ven? Entonces son muchos poderes, es mucho poder. Las figuras públicas de la música, la letra de los discos, en la escuela misma que se quiere enseñar esto. Es más, fíjense hasta dónde llega esto, que para recordarle que el joven decía que era si yo hablaba religión. No, estoy hablando en derecho. Fíjense que incluso hay órdenes sacerdotales que han estado educando con esto de ideología de género. O sea que esto ha invadido todos los ámbitos de nuestra cultura. Todos los ámbitos de nuestra cultura. Sí, bueno, si no contesté o quieren algo más, con mucho gusto. Profesor, queremos felicitarle a nombre de los participantes de la sala y entre ellos destaca el comentario de Alberto Aguirre. Muy buena la investigación que hizo y la creación de su libro, que nos permite a nosotros seguir realizando la investigación en nuestra facultad. Uno de los mejores profesores que se ha adentrado en temas tan polémicos como es la ideología de género. Le dan las felicidades. Igualmente tenemos otro comentario de Eduardo Alvarado que nos dice: no es necesario transversar el concepto de matrimonio. Mi definición de sexo es hombre y mujer, lo demás es ideología. Así comparten los criterios los que nos han acompañado en la sala en la noche de hoy, profesor Florencio, sobre el tema tan versátilmente y atinadamente desarrollado por usted, con un contenido tan profundo, donde ha plasmado con mucha claridad temas relevantes de nuestra sociedad y que no podemos dejar de mencionar en este tiempo, que es un tema de actualidad. Le damos las gracias a nombre de nuestra rectora, la maestra Etelvina Medianero de Bonagas, de nuestro señor decano Roosevelt Cabrera, de la vicedecana Lilibet de Casasola de Vázquez y del equipo colaborador, que estamos infinitamente agradecidos de contar con su valiosa presencia en este ciclo de conferencias y que le exhortamos a seguir investigando con temas tan interesantes como el que usted acaba de tratar en la noche de hoy sobre la ideología de género y la convencionalidad. Gracias. Gracias a todos.